Quiabra, y Rocío Silva Santisteban, es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buenos días a ambos. Buenos días. El tema que nos reúne hoy es precisamente lo que acabamos de ver en el informe, la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo al Estado peruano por el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el rescate a la residencia del embajador de Japón. Como la cortesía manda, hay que comenzar por las damas. Rocío, ¿cuál es la posición de la Coordinadora de Derechos Humanos frente a esta acusación? Mira, a ver, en primer lugar, APRODE forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. La Coordinadora de Derechos Humanos no es una ONG, como suele creerse, es una red de instituciones, ¿no? Y digamos, ¿Es una red de ONGs? No, la mayoría de instituciones de la Coordinadora, aunque no lo creas, pertenecen a la Iglesia y son vicarías, pequeñas instituciones, también ONGs, por supuesto, es el IBL, está APRODE, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, APRODE forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos. Por otro lado, creo que en ese tema, mira, ese tema es muy complejo, es muy difícil, pero creo que han salido de diferentes fuentes, aunque ayer estuve revisando esta tarde las fuentes y finalmente llego a la conclusión de que es una sola fuente, el diario Correo. Mucha información. La fuente que dice tergiversada. La fuente que dice que ahora se va a correr traslado de la demanda y que pasa de la Comisión en la Corte Interamericana. Mira, el sistema interamericano de derechos humanos está dividido como en dos momentos. Un primer momento que es la Comisión Interamericana y un segundo momento que es la Corte. Pasar a la Corte implica haber pasado toda una serie de procesos dentro de la Comisión, agotado una serie de instancias y realmente los casos que pasan a la Corte Interamericana son poquísimos. Uno de ellos, o sea, motivo por el cual el sistema ha defendido a los ciudadanos y defiende a los ciudadanos, es el caso de Baruch Ifner, ¿no? que pasó a la Corte Interamericana. Pero digamos, normalmente los estados resuelven en la comisión, y esa sería una pregunta para el Estado peruano: ¿por qué no resolvió este caso en la comisión? ¿Por qué dejó que se pase hasta la Corte Interamericana cuando pudo resolverse en la comisión este tema? Pero digamos, la acusación, más allá del tema de cómo es el proceso, cuánto demora, que se hizo bien o mal, la acusación es puntual. La acusación consiste en decir que luego del rescate se ejecutó extrajudicialmente a terroristas rendidos. ¿Ustedes están de acuerdo con esa acusación o no? Mira, lo que plantea la Comisión Interamericana es que en efecto, luego del rescate se acusó, se ejecutó extrajudicialmente a 3 personas. ¿Eso qué implica? Que los otros, porque fueron 14, murieron en el enfrentamiento y nadie puede reclamar por ellos, porque murieron en el enfrentamiento. Pero 3 se rindieron, esos 3 que se rindieron fueron ejecutados. Uno de los que se rindió se estaba escapando con los rehenes y fue visto por 2 policías. Esos policías, los rehenes mismos denunciaron que se trataba de una persona que era un terrorista y esos... Uno de los rehenes, un japonés, ¿verdad? No, ¿Quién denunció? Escúchame, cuando se estaba escapando este terrorista con los rehenes, ahí los rehenes han dicho, este es un terrorista, no es un rehén. Entonces han habido unos policías que lo han capturado y se lo han dado a los comandos, a un grupo de comandos, no a todos los comandos. Y ese grupo de comandos lo llevaron de nuevo a la residencia, ¿ya? Hay un testigo que fue el primer secretario de la Embajada de Japón, que sostiene que vio a otras 2 personas vivas. Una de ellas, una chica de 17 años que se llama Irma Luz Meléndez, o se llamaba, y otra persona. Entonces, estas 2 personas las vio vivas, rendidos, amarrados, y después esas personas aparecieron con balas. Entonces, ¿eso qué significa? Que hubo 3 ejecuciones extrajudiciales. Según todos estos testigos, según estas pruebas, según pruebas de balística, según antropología forense, José Pablo Garay habrá sido una de las personas que ha llevado, digamos, el caso de antropología forense, de revisar, exhumar los cadáveres y después de muchos años volver a hacer el trabajo de autopsia, ¿no?
Ahora, hablando de Baraybar, justamente, la periodista Paola Ugaz estuvo aquí hace algunos días y dijo también que las bajas, digamos, el comando y el juez que murieron podrían haber muerto por fuego amigo. ¿Eso también está dentro de las conclusiones? Porque entonces digamos que ya el rescate se vuelve un desastre, ¿no? No, bueno, no sé, o sea, eso no lo dice el informe que tengo acá. Mira, hay un informe de la Comisión Interamericana que dice lo siguiente, y lo voy a leer porque en verdad es bien importante. Dice, en su análisis, etcétera, 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 toma en cuenta que los emergentistas que tenían tomada la residencia en la Embajada de Japón eran objetivos militares legítimos durante el tiempo que duró su participación activa en el enfrentamiento. Los que se hubieran rendido, hubieran sido capturados o heridos y hubieran cesado actos hostiles, quedaron efectivamente en poder de los agentes del Estado, quienes desde un punto de vista legal ya no podían atacarlos o someterlos a actos de violencia. Eso lo dice el informe que colgó Perú 21 hace un tiempo, y que no debe hacerlo porque era un informe reservado, y que es el que tengo yo acá, en mis manos. Entonces, ahora, ¿tú eres consciente, Rocío, de que estamos discutiendo aquí si se hirió o se mató a gente que eran enemigos del Estado, que eran enemigos del Perú? Por supuesto. Es decir, estás defendiendo vidas humanas de unos miserables que destruyeron el Perú, partiendo de eso, ¿no? O sea, la vida, poéticamente es la vida, pero eran la vida de unos miserables que llevaron al Perú a una situación de desesperación. Te voy a decir una cosa. Las instituciones de derechos humanos tienen que defender la vida de cualquiera, incluyendo, es más, si te lo digo aquí, la vida de Alberto Fujimori. ¿Y la vida de Edson Falla, por ejemplo, por qué no la han defendido? Se lo hemos defendido, pues por supuesto. La Coordinadora de Derechos Humanos ha visto el caso, ha estado con la familia, ha hecho seguimiento. El EPAF, que forma parte de la coordinadora, también estaba ahí. O sea, el tema de Edson Falla, y leí tu artículo en Somos, es un tema terrible para los peruanos. Porque lo que siempre se dice es que las ONG definen los derechos humanos de los terroristas y no de todos. Eso es falso, eso es absolutamente falso. Nosotros hemos defendido, mira, hay un montón de casos de víctimas de terroristas. CONICET ha seguido, que es una institución de la coordinadora, la defensa de todas esas personas que cayeron en manos de Sendero Luminoso en Lucanamarca. Y así han habido un montón de casos. Yo recuerdo que incluso tú fuiste muy severa con el tema Madre Mía en la campaña. ¿En qué quedó esa investigación? No, bueno, lo que pasa es que el tema Madre Mía en el fuero común peruano se ha cerrado. Entonces eso tendrá que seguir sus casos también en la Comisión Interamericana, ¿no? El caso está en la Comisión Interamericana. Bien, es el turno del general Quiabra. Para comenzar, frente a esta acusación general, la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, es decir, contra el Perú. ¿Qué piensa usted? ¿Que por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa no incumplió el Estado? ¿Qué cosa ha incumplido el Estado? ¿No hizo un juicio en el fuero militar a los comandos? ¿No está en proceso un juicio a los sospechosos de las realizaciones de estas ejecuciones realizadas después del operativo? ¿Está en curso o no está en curso? O sea, lo que está cuestionando la comisión, ¿qué cosa es? La estructura orgánica de nuestro país, el sistema jurídico. ¿Quién determinó que los comandos sean enjuiciados en el fuero militar? La Corte Suprema del país, en un gobierno democrático. Hoy en día, ¿no está en curso o no? ¿O se ha cerrado y recién estamos abriendo los ojos? Y recién nos estamos dando cuenta de que hubo una ejecución extrajudicial y que se está haciendo un caso de la nada, ¿no? Abusivo, mataron a esos pobres muchachos. No, ahora resulta, vamos a lograr, ¿verdad? Esta operación, entonces ahora resulta que entre los comandos se mataron. Felizmente lo hemos visto en vivo, en directo. El teniente Jiménez murió antes de entrar. Porque si no entra él, no entraban los comandos. ¿Cómo lo pueden haber matado si murió por efecto de los explosivos? ¿Valer? Pregúntele a Tudela, pues. Valer se puso delante de Tudela y murió en vez de él. Tudela debe saber quién le disparaba, pero no creo que otro comando le disparara, le iba a disparar a Tudela, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta cómo entre los peruanos desmerecemos las cosas buenas que hacemos. Entonces yo pregunto, ¿qué cosa incumplió el Estado para que sea denunciada ante la comisión? Entonces no vale acá el enjuiciamiento de los militares en fuero militar, no vale acá
el enjuiciamiento que están siguiendo los sospechosos en el fuero civil? ¿Por qué era necesario ir a la comisión? Bueno, la pregunta te la trasladaría a ti, es decir, bueno, ¿por qué era necesario ir a la comisión? Tú acabas de decir que si lo hubiéramos resuelto en el Perú, no hubiera tenido que llegar a esa instancia. No, bueno, el caso habría que trasladárselo a la doctora Gloria Cano y a la gente de APRODE que presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar. En segundo lugar, hay un asunto bien importante. En ningún momento se está cuestionando a los 140 comandos. No se está cuestionando, se ha leído el documento de verdad, y no se está cuestionando la operación militar. En todo momento ese documento lo que dice es que es una operación militar legítima. Lo que se dice también es que hubo una cadena de mando paralela, y que en esa cadena de mando paralela estuvo implicado un grupo de gente que se enquistó entre los comandos y que entraron y que finalmente realizaron las ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que están planteando. Una pregunta. No lo sé, eso es lo que están planteando. ¿No se está viendo en el fuero civil ahora? Se supone que en esos momentos en el fuero civil se está viendo... Se supone, no. Claro, ¿Se está viendo o no se está viendo? Está con un retraso de como 8 años. Es un problema, acá los juicios se retrasan 5 años, 6 años, pero ¿se está viendo o no se está viendo desde el año 2004? Pero es que eso es lo que debió decir el Estado peruano. El Estado peruano, mira, el Estado peruano no ha realizado las respuestas correctas que debió de realizar en la comisión para que esto no pase en la Corte Interamericana. La primera pregunta antes que responde el Estado peruano es ¿por qué denuncio al Estado peruano? La primera pregunta es esa, ¿por qué denuncia el Estado peruano? ¿Porque no estaba haciendo el juicio en el fuero civil? No, porque se estaba demorando mucho. Porque se estaba demorando mucho, faltas al debido proceso. Eso es lo que dice este documento. Yo estoy traduciendo el documento. Que precisar, para que los televidentes tengan el asunto claro, que aquí lo que se está juzgando es la posibilidad de que hubieran existido ejecuciones extrajudiciales y incluso... No es tan así. Lo que se está juzgando acá es por qué el Estado peruano no hizo nada. Eso es lo que se va a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hizo nada sobre los juicios que están, como dice el general Quiabra, en proceso en estos momentos. ¿Por qué se han dilatado? ¿Por qué se demoraron? ¿Por qué se pasó al Pero entonces la Corte tendría que haber 3 millones de juicios en Perú, porque todos los juicios se demoran una eternidad. Carlos Rafa sería un... Bueno, pero la Corte solamente ve las denuncias que se presentan en la Comisión Interamericana. Lo que yo digo es lo siguiente: todo este proceso pudo resolverse en la comisión. ¿Por qué no se resolvió? Porque hubo algunas personas que fueron las defensoras del Estado que no actuaron como debieron actuar. Y ahora esas personas ya no están en el Estado. Y esas personas están siendo la fuente de información de todo esto. Todo esto viene por una fuente de información. Y esa fuente se llama la doctora Elia Muñoz, que ella fue la procuradora supranacional en la época del gobierno de Alan García. Entonces la pregunta es, bueno, habría que preguntarle a él, ¿por qué está siendo ella la fuente de toda esa información? Cuando se trató el tema por primera vez, tú pusiste en el Twitter que era mentira que las ONGs cobraran por la defensa de determinadas personas que han visto vulnerados sus derechos humanos. ¿No cobran, no ganan nada las personas que trabajan en las ONGs? Ganamos bien poco, te lo voy a decir. Pero ¿de qué ganamos, digamos? De financiación de la Unión Europea, de la Fundación Ford, de la Embajada de Holanda, de la Embajada de Bélgica, de una serie de embajadas que dan, ¿para qué? Para defensa y violación de derechos humanos. ¿Embajadas de qué países, por ejemplo? ¿Holanda? Holanda, la Embajada de Holanda, la Embajada de Bélgica, la Embajada de Inglaterra, diferentes proyectos, diferentes procesos, etcétera. Ahora, se ha dicho ayer, ha salido en el diario Correo, que se va a ganar una cantidad increíble de dinero. Eso es falso, o sea, mira, cuando el proceso de Barrios Ifner llegó a la Corte Interamericana, el monto que se le dio por reparación fueron $20.000. Y $20.000, como comprenderás, para el dueño de ese canal no es nada, ¿no? No sé qué tiene que ver Barrios Ifner. O sea, digo, no, me estoy refiriendo... ¿Me quieres asustar hablando del canal o qué? Te estoy dando la información concreta de cuántos son los montos que se dan. Entonces, si a ti te dan un monto de $20.000 como reparación, tú ese monto darás, ¿qué? $2.000 por las costas. Y de ahí, en verdad, ese es bien... las organizaciones de derechos humanos no reciben nada de las víctimas. No reciben nada de las víctimas. He escuchado una entrevista a Soberón diciendo que de lo que
Les reparan a las víctimas, cobran ellos por el trámite y todo el proceso. Yo pregunto, en este caso puntual de Chavín, que es lo que estamos viendo, ¿por qué pedir reparación moral y económica?